Bueno, en este video voy a hablar sobre reducción de dimensión y técnica de aprendizaje de variedades, o sea, de superficies o de regiones que generalizan a las superficies, ¿bien? La reducción de dimensión era lo que ya habíamos visto durante la cruzada, que era, a ver, que eran, por ejemplo, habíamos visto sobre el PCA, ¿bien? De componentes principales, bien, que lo que uno buscaba ver era si tenía unos datos en alta dimensión, uno buscaba unos ejes, una base ortonormal donde se pueda ver la mayor dispersión sobre esas direcciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si me centro en la media de estos datos, bien, este estaría relacionado con la primera componente principal, la dirección donde hay mayor dispersión. Esta podría ser la segunda dirección, la segunda componente principal, que es la segunda dirección donde hay mayor dispersión, y esta es la tercera, ¿bien? Entonces uno obtenía la versión reducida, quedándose solo con los primeros componentes principales y las proyecciones, ¿bien? Entonces ahí obtenía las direcciones y las proyecciones donde se conservan, donde aparece la información mejor conservada, ¿bien? Se queda entonces con las primeras componentes principales. Finalmente las segundas o las terceras. ¿Bien? Bien. Después habíamos visto otra que era la de Disney, ¿bien? Que en esta lo que hacíamos era buscar, ¿bien? Una representación en dimensión menor, pero en este caso lo que buscábamos era que se conserven las distancias que hay entre distintos pares de datos, ¿bien? Distintos los pares de observaciones, ¿bien? Que empecé a, por ejemplo, en estos datos, lo que tenemos son el database MNIST. Lo que tenemos acá son datos de diferentes escrituras desde el 0 al 9, escritas de mano, y entonces tenemos distintas variables que me registran esas escrituras, ¿sí? Que son imágenes, y acá me busca después, aplico PCA y TISNI a esas observaciones que tienen muchas variables, y las reduzco a dimensión 2, ¿bien? De manera de poder visualizar bien esos datos. Y por ejemplo acá se logra distinguir los datos que están separados, pero si no tuviese color yo, por ejemplo, no los podría distinguir, ¿bien? Por ejemplo, acá tengo los del 1 y los del 0, los que corresponden a escrituras del 0 y escrituras del 1, no se podrían distinguir bien, ¿bien? En cambio, acá en Disney sí se pueden distinguir diferentes clústeres, cada uno asociados a diferentes números, ¿bien? Acá hay unos que otros color dando vuelta, pero la gran mayoría se pudo aislar bien, ¿no? Cosa que en el otro no se sucedía, porque el PCA solamente se queda con la mayor dispersión, ¿bien? Le interesa dónde se dispersa más, ¿bien? Mientras que en TISNIS le interesa conservar las distancias entre cada uno, cuando uno plasma todo eso en menor dimensión. Y bueno, más que nada, ahora vamos a empezar con lo que es MDS, que busca tener ese espíritu que tiene Disney, que es buscar conservar las distancias entre los distintos datos, ¿bien? Entonces, ¿de qué se trata Disney? Igual que antes, reduce dimensión, ¿bien? Tenemos datos en dimensión alta, y como Disney vamos a intentar reducir la dimensión baja, conservando las distancias entre las distintas observaciones. Pero en este caso también tenemos otro objetivo que alternativo, dependiendo de nuestro problema, que es parametrizar, ¿bien? Uno podría tener no los datos en coordenadas, ¿bien? Como podría ser, no sé, diferentes pacientes de una enfermedad, ¿bien? Que estoy diagnosticando, y tengo diferentes signos vitales, como por ejemplo, no sé, el nivel de azúcar en sangre, la presión arterial, etcétera, ¿bien? En este caso yo podría tener, por ejemplo, la distancia, podría tener los pacientes y podría tener solamente el nivel de cercanía o de lejanía que hay entre cada uno de ellos, ¿bien? Entonces lo que yo quiero ver es plasmarlo, parametrizarlo y ver, por ejemplo, en RN o en RD cómo quedarían plasmados, ¿bien? Yo, por ejemplo, tengo acá uno de acá que me habla sobre los datos sobre las diferentes ciudades y me dice cuánta hay de distancia entre cada uno, distancias a nivel aéreo, a nivel de viajes, ¿sí? Acá está escrito en la escala de 1000 kilómetros, ¿bien? Entonces, nada.
Entonces yo podría disponer no de las coordenadas de las distintas ciudades, sino solamente de las distancias que podría no tener las ubicaciones, ¿bien? Las parametrizaciones, pero solamente tengo las distancias, ¿bien? Entonces me gustaría, por ejemplo, obtener cómo sería posible parametrización de esas ciudades respetando estas distancias, ¿bien? Entonces, por ejemplo, MDS lo que va a hacer es eso. Yo le doy, por ejemplo, las distancias y voy a intentar plasmarlo en una representación en varias variables, ¿bien? Conservando estas distancias, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aplico MDS clásico y lo que obtengo es lo siguiente. Obtengo las ciudades respetando, y mirá que yo solo le di las distancias que dice cada uno de ellos. Y entonces me intentó plasmarlo en este caso le puse que lo plasme todo en dimensión 2, ¿bien? Y notemos que es coherente con las ubicaciones geográficas de cada uno, ¿no? Acá tenemos a la zona de Asia, acá Oceanía, en Australia, acá en Norteamérica, ¿bien? Acá Río de Janeiro, y es coherente con lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Que, por ejemplo, Beijing, Tokio, que están por Japón y China, que están cerca de Australia, ¿no? O, por ejemplo, acá Honolulu, que está en el Pacífico, ¿bien? Está cerca de San Francisco, ¿bien? Que está al oeste de Estados Unidos, y de Tokio, que son los más cercanos, ¿no? Bien. Entonces tenemos datos que son coherentes con lo que conocemos, así que no es que son datos que podría ser al azar. Tienen coherencia, tienen sentido, como que viene funcionando bien, ¿ok? Bien, entonces el objetivo de MDS es, además de poder reducir tensión, también es poder parametrizar los datos que tengo, si yo solo tengo las distancias que hay entre cada uno de ellos, ¿bien? Entonces, nada, ¿en cuál es el trasfondo de todo de esta técnica, ¿bien? Uno podría tener los datos, ¿bien? Podría tener la ubicación de las ciudades, por decir algún ejemplo, y después de eso podría obtener la matriz de disimilaridades, ¿bien? O sea, una matriz que me dice la distancia que hay entre cada uno de esos pares, ¿bien? La distancia que yo quiera, ¿no? Puedo elegir una distancia euclídea, puedo elegir la distancia Manhattan, o sea, la de la norma 1, de la norma infinito, la que yo quiera, ¿bien? Que sea una métrica, ¿bien? Como habíamos visto antes, podría no partir de datos, sino directamente tener la matriz de disimilaridad, ¿bien? Como ocurrió recién, ¿bien? Entonces, bueno, podría tener los datos y después la matriz de disimilaridades, o solamente la matriz, ¿bien? Entonces, lo que tenemos es entonces, después de estos, a partir de estos, buscar una representación en dimensión menor, ¿no? Que busque mantener esas distancias que hay entre cada uno en dimensión menor, ¿bien? Lo mejor posible, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, vamos a considerar esta matriz que, en este caso, esta matriz va a ser nuestra matriz protagonista, vamos a ver por qué, una matriz medio artificial que la vamos a construir de la siguiente forma, ¿bien? Vamos a construirla como menos un medio por el producto de estas tres matrices, donde la primera matriz está del medio, es la matriz de las disimilaridades, solo que en lugar de tener esta matriz, cada uno de los elementos lo tengo al cuadrado, ¿bien? Y esta matriz es H, ¿bien? Esta matriz H que tengo de estas partes serían la identidad menos 1/n y esta matriz cuadrada que es todo 1, ¿bien? Todos unos en cada uno de los elementos de esa matriz, ¿bien? Entonces, si nos fijamos, a ver, esta matriz de disimilaridades son simétricas y esta H por cómo está construida también, entonces B también resulta simétrica, ¿bien? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago después de esto? Lo que voy a hacer es, como es simétrica, yo voy a poder hacer esta descomposición, la descomposición espectral, ¿bien? Por ser simétrica, es diagonalizable, entonces se puede escribir como una matriz cuadrada acá, por una diagonal, por su inversa. Como es simétrica, se puede escribir mejor aún, con esta traspuesta, ¿bien? Con la matriz traspuesta, ¿bien? En este caso, lo que decimos es que puedo poner acá la matriz ortogonal, o sea que la inversa es la traspuesta, donde estos B, las columnas de esa matriz ortogonal que yo estoy poniendo son las autovectores, ¿bien? Una base ortonormal de autovectores, o sea que son ortogonales entre sí, el producto interno entre ellos da 0, tienen norma 1. Y acá tengo la matriz diagonal que son los autovalores, ¿bien? Entonces, nada, esa matriz D
que puse ahí, por ahora es una matriz B que por ahora no representa nada, la propuse por ahí, es diagonalizable y la puedo escribir de esta manera, ¿bien? Por ahora no tenemos muchas hipótesis sobre esta matriz B, sobre si es definida positiva, pero bueno, lo que vamos a suponer ahora es que están ordenados de mayor a menor, ¿bien? Eso sin pérdida de generalidad. Lo que voy a asumir acá, solo por simplicidad, es que los autovalores que tiene esta matriz B son no negativos, ¿bien? Solo para analizar un caso sencillo, ¿bien? Para que se entienda mejor. Entonces, acá están de mayor a menor, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Notemos que, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Si el rango de B es ermonio, ¿bien? Debe tener un rango menor o igual que n. Supongamos, llamémoslo ermonio. Si el B tiene rango ermonio, entonces puedo escribirlo de esta forma, esta B. Puedo escribirlo recortando estas matrices de acá involucradas y sigo teniendo la misma matriz B, ¿bien? La igualdad se conserva. ¿Cómo lo hago? Lo que hago es lo siguiente. Asumiendo que acá está todo escrito de mayor a menor, ¿bien? Entonces, como es de rango ermonio, y esta B ortogonal, esta B transpuesta, son inversibles, entonces el rango de B coincide con el rango de esa matriz diagonal. O sea, de acá, esta matriz diagonal, hay ermonio, elementos no nulos, ¿bien? ¿Y cómo están ordenados estos? Los últimos van a ser los que son nulos. O sea, voy a quedarme con los primeros ermonio elementos de esa matriz diagonal, ¿bien? Entonces voy a recortarlo de esta forma. Recorto acá, quedándome con los primeros R elementos de esa diagonal, ¿bien? Y lo que hago con esa matriz B, donde las columnas tenían los autovectores correspondientes, voy a recortarlo también y voy a quedarme con los primeros R columnas, ¿bien? Entonces las elijo así, ¿bien? Entonces B se escribe de esta forma, ¿bien? Sigue manteniendo la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final? Entonces, lo que yo tengo es lo siguiente. Llamo I a esta matriz de acá, ¿bien? A esta matriz donde donde recorté y me quedé con las primeras R columnas de B, y esta matriz que es la de recién, la que recorté y me quedé con los primeros R elementos de esa diagonal, ¿bien? Y le tomo raíz cuadrada, ¿bien? Esa matriz tiene dimensión, es de una matriz de n por R módulo, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que mi representación, ¿bien? En dimensión R módulo van a ser las filas de esta matriz, ¿bien? Las filas de esta matriz van a ser mi representación de esas n observaciones en dimensión menor, ¿bien? En dimensión R módulo, ¿bien? Bueno, en principio, si yo lo único que busco es una representación parametrizada en algún lugar, con esto ya terminé. Pero por lo general yo quiero visualizar, o sea, quiero reducir un poco más la dimensión, ¿no? Bueno, acá una observación es que si uno hace las cuentas, usando las escrituras de D como la descomposición espectral y nada, la definición de B, uno puede notar que la distancia, la matriz de disimilaridad, la distancia que hay entre la observación I y J coincide con la distancia que hay con estos vectores de R a la R monio, ¿bien? Coinciden con la distancia, por ejemplo, la distancia entre 1 y n, este, como vectores de R a la R monio, coincide con la distancia de las observaciones 1 y n, ¿bien? O sea, se conservan efectivamente, ¿bien? Pero bueno, como había dicho, yo tenía un problema. Yo capaz quiero una representación en dimensión menor, capaz sin matriz podía tener, no sé, la matriz esa B podía tener rango 6, ¿bien? Entonces yo lo que obtuve es una representación parametrizada en dimensión R a la 6, ¿bien? En R a la 6. Pero yo eso todavía no lo puedo visualizar. Entonces si hubiese sido un golazo, si la matriz B, esa que yo tenía rango 3 o rango 2, ¿bien? En ese caso sí lo podía representar y visualizar, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Notemos que todo nuestro problema pasaba por el rango de B, ¿no? Yo tengo esta representación en R amonio porque esa matriz B que yo tenía al principio tenía rango R amonio.
Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo intentar agarrar, intentar encontrar otra matriz demonio, otra matriz en lugar de B, pero que sea parecida a B a la B original, ¿bien? Llamémosla demonio, esa matriz, que quiero que sea parecida a B, ¿bien? De rango T, ¿bien? En general, un rango menor que R, que R demonio, ¿no? Porque yo quiero algo menor, ¿bien? Entonces, en el primero yo tenía B de rango R demonio, ¿bien? Que quizás a mí no me gustaba, porque era muy grande para lo que yo quería. Entonces, me voy a conformar con encontrar una matriz demonio que sea parecida a B, pero que tenga de rango menor, ¿bien? Entonces, haría lo mismo que hice recién. Haría la descomposición, me quedo con los primeros, recorto los primeros T elementos de esa diagonal, las primeras T columnas de esa B, y haría lo mismo, ¿no? El tema acá es cómo me consigo esa matriz parecida a la matriz B. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, basarnos en un resultado, ¿bien? Y primero, antes que nada, ¿cómo hago esa noción de cercanía? ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es esa noción de cercanía entre la matriz B y la matriz demonio que yo quiero encontrar es mediante la siguiente métrica, la que llamamos norma Frobenius, ¿bien? Esta es una forma de medir la cercanía entre matrices, ¿bien? Entre la traza, es como la traza de la diferencia entre las matrices por las diferencias en las matrices traspuestas, ¿bien? Si yo consigo que eso sea muy cercano a cero, o sea, chiquito, entonces ahí ya está. Entonces, en ese sentido es que ya la quiero cerca, en el sentido de que minimicen esta, esta norma, ¿bien? Ahora, ¿cómo las consigo? Entonces vamos a hacer un resultado que es el siguiente resultado, ¿bien? En principio se lee acá como un choclo, pero que tengo lo siguiente. Si yo tengo una matriz A de rango demonio, ¿bien? Donde su descomposición en valores singulares tiene esta forma, ¿bien? Entonces, aquella matriz de rango T que minimice esta expresión, o sea, que sea cercana a, con esa métrica que habíamos definido antes, que minimice esto, es la siguiente, la que resulta de recortar, similar a como definimos antes los recortes, ¿bien? Esta matriz que era diagonal, acá diagonal entre comillas porque en principio notemos que no es cuadrada, pero bueno, es diagonal, ustedes me entienden, ¿no? Es diagonal pero posiblemente no cuadrada, ¿bien? Entonces lo que hago es recortármelo, ¿bien? La recorto, como hice antes, me quedo con los primeros T elementos de esa diagonal, y después con U y con B, lo único que voy a hacer es quedarme con los primeros T columnas, ¿bien? Entonces, tomando esta matriz amonio como esos recortes, similar a como hice antes, entonces se minimiza esta métrica, ¿bien? Entonces, la solución va a ser lo siguiente. La solución va a ser tomar la siguiente. Si yo quiero reducir, por ejemplo, a dimensión, no sé, a dimensión 2 o a dimensión 3, voy a tener que quedarme con, bueno, una vez que hice la descomposición de B, entonces solo me voy a quedar con los primeros dos columnas de B y con los primeros dos elementos de esa matriz diagonal de autovalores, ¿no? Entonces, con eso me voy a construir mi demonio, y va a ser la mejor demonio en el sentido de la mejor de rango 2 que se acerca a esa matriz B original, ¿bien? Entonces, nada, esa demonio es la que voy a elegir yo, ¿bien? Entonces, bueno, en este caso, yo quiero capaz dimensión T, ¿bien? Entonces, nada, recorté y me quedé con los primeros T columnas de B y los primeros T elementos de esa matriz diagonal, ¿bien? Entonces, hago lo mismo que antes, ¿bien? Con estas matrices de acá, voy a quedarme con B traspuesta, ¿bien? Perdón, con D recortada, con los primeros T columnas, y la matriz esa diagonal con los primeros, solamente con los primeros T autovalores, ¿bien? Tomándole raíz cuadrada, ¿bien? Estábamos asumiendo que eran no negativas. Entonces, igual que antes, me voy a quedar con las filas que me determina esa matriz. Y esas filas van a ser elementos, van a ser las observaciones en dimensión T, ¿bien? Van a tener T coordenadas, que quizás que son las que a mí me gustaría tener, ¿no?
Por ejemplo, si yo elegía t igual a 2, bueno, voy a tener representación en dimensión 2, o en dimensión 3 si yo elegía t igual a 3, ¿bien? Bueno, en este caso no tenemos la igualdad, pero por cómo elegimos b, como elegimos un b moño que sea similar a b, entonces la distancia que van a determinar las filas, ¿bien? Las filas de I, de esas observaciones, van a ser similares a las distancias que hay que habían originalmente, ¿bien? Cuando yo las traslado a una dimensión menor o las parametrizo, ¿bien? Esa distancia entre esos elementos de esas filas, que van a ser sus representantes en esa dimensión menor, van a ser fieles, ¿bien? Van a intentar parecerse a las distancias originales que habían en la dimensión alta, ¿bien? Entonces, en resumen, lo que hacemos es esto. Primero, lo que yo le voy a dar son los puntos, ¿bien? Y después, y una métrica y un t lo suficientemente chico, ¿bien? Un t lo suficientemente chico, no sé, 2 o 3, como el lugar donde yo quiero plasmar mis datos, ¿bien? En dimensión 2 o en dimensión 3, ¿bien? Entonces, armamos la matriz de disimilaridad, ¿bien? Con la distancia que a mí se me ocurra, ¿bien? Después, intentamos implementar el cuadrado de esas distancias, ¿bien? O sea, construyo la matriz de las distancias al cuadrado, ¿bien? Después construyo la matriz D, ¿bien? Construyo esa matriz D y la descompongo de esta forma, ¿no? Se podía descomponer de esta forma, ¿bien? Donde la descomposición era con D, con las columnas ortonormales, y los autovalores ordenados de mayor a menor, ¿bien? En este caso, habíamos supuesto que eran mayores o iguales que 0, ¿bien? Y entonces lo que voy a hacer es recortarlo. Entonces lo que yo decía era lo siguiente, era recortarlo, ¿bien? Me quedo con los primeros t elementos, las primeras t columnas de B y los primeros t elementos de esa diagonal, ¿bien? Los recortaba así. Y entonces mi representación van a ser las filas de esta matriz que construyo, ¿bien? Entonces con eso es como obtengo mi representación en dimensión menor, ¿bien? Bien. A ver.